Nos metemos en el primer tema del día, ¿te parece? ¿Qué tema el primer tema, Tatiana? Porque tiene que ver con información exclusiva sobre el caso Maradona. A ver, algunas particularidades muy dolorosas que tienen que ver a la luz de lo que van a ser audios, que obviamente muchos pueden decir descontextualizados, hablan de una destemplanza, una falta de empatía con un hombre que además de ser mito, era un hombre que mantenía a 60 familias. Estamos hablando de Diego Armando Maradona. Estamos hablando de Diego Armando Maradona y de cosas que se empiezan a saber, que empiezan a aparecer y que realmente ponen la piel de gallina. Pienso en sus hijos, pienso en su familia, pienso en sus hermanos. Qué dolor, material exclusivo, como decía recién mi compañero Luis Bremer. Vamos con el Pampa Mónaco, que es quien tiene el material y quien más sabe de la causa. Gracias, Pampa. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, empiezan a conocerse algunos detalles y seguramente con el correr de los días vamos a ir enterándonos de más y más cosas, porque la causa está abierta, hay detalles que se empiezan a conocer o salir a la luz. ¿Con una intencionalidad? Es la pregunta. ¿Hay una parte que está direccionando, por lo menos comunicacionalmente, la causa, más allá del trabajo que están haciendo los tres fiscales junto al fiscal general de San Isidro? Pero se empiezan a conocer detalles que van hacia una dirección. Estamos hablando primero que nada, Germán, Pampa, de los motivos que causaron la muerte de Diego Maradona y sí, si fue cuidado o no fue cuidado una persona que tenía toda la vulnerabilidad, que merecía todo el resguardo, que había sido operado neurológicamente días antes. Entre el 3 y el 11 de noviembre, Diego Armando Maradona o Ariel Gómez. ¿Cómo Ariel Gómez? Estuvo internado en la clínica de Olivos. Esta es la historia clínica de Ariel Gómez. Pará, estás diciendo que ingresaron a Maradona con otro nombre. Tiene una explicación eso. Y te lo voy a leer textual. Esto sale de la causa. Dice: yo, Diego Armando Maradona, nacido el 30 del 10 de 1960, he sido informado por el director médico de la clínica de Olivos que al internarme en la institución nombrada va a ser, lo voy a resumir, va a ser intervenido quirúrgicamente por el hematoma subdural. Y dice el textual con la firma de Dinora Yanina Maradona que he pedido al director médico que todo documento médico y administrativo sea labrado con motivo de mi internación con el nombre Ariel Gómez. Fue aprobado por el propio Diego Maradona. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no haya filtraciones. Imagínate que estábamos hablando de la salud del máximo ídolo del fútbol mundial, que venía de dar, pobre, una imagen horrenda aquel 30 de octubre, el día que cumplía 60 años, en la cancha de Gimnasia. ¿Ustedes recuerdan? ¿Puedo hacer una pregunta y ser mal pensada? Recién decías, un pedido firmado por Diego Armando Maradona. Hablamos hace algunas semanas de la falsificación de la firma de Maradona a manos de su médico Luque. Me imagino que periciarán ese documento para garantizar en que este caso, Tati, es la firma de Yanina. Ok. Yanina es la que se hace cargo y le dice al director médico de la clínica Olivos que desde el momento en que pisa Maradona a la clínica hasta que sale, sea llamado Ariel Gómez. Y así, fíjate que lo dice la historia clínica. Paciente Ariel Gómez, está todo cambiado. Fecha de nacimiento, ¿qué fecha de nacimiento tuvo Diego? Octubre, 30 de octubre de 1960. Sí. Fíjate que dice 15 del 2 de 1960. Número de afiliado, 11111, ahí lo pueden ver. O sea, no ponen afiliado. Estaba totalmente arreglado que la historia clínica de Diego Maradona tenía que estar bajo estricto secreto para evitar filtraciones, y así fue, porque nunca nos enteramos qué era lo que le pasaba a Diego. La historia clínica tiene cerca de 230 páginas. Solo la de la internación del 3 al 11 de noviembre. Ahora, pausa ahí. Hay muchos debates respecto de si la operación del hematoma subdural era necesario en un paciente como Diego Maradona. Hablamos con una especialista en este programa que dijo no hubiese sido necesario operar porque cuando está
hizo una explicación técnica, necrosado creo que era la palabra, no reviste mayor inconveniente para la actividad neurológica del paciente. Esto lo dijo otra especialista. ¿Quién dispuso sí o sí operarlo? ¿Fue el propio Luque? Lo dispuso Luque y en esta historia clínica dice: cursa internación por cuadro interpretado como hematoma subdural crónico que requiere evacuación quirúrgica. Es una operación riesgosa, sí, están abriendo la cabeza. Pero según la historia clínica, entra en el quirófano a las 17 y 17:15 ya estaba afuera. Recapitulamos algo sobre la figura de Luque, una figura que seguramente a partir de hoy vas a escuchar durante toda la semana. Fue el mismo, vamos a buscar algún video donde llorando decía que él no custodiaba la salud física de Maradona. Sin embargo, aparentemente en otros archivos sí da cuenta de que él le asesoraba, le acercaba a otros profesionales. ¿La psiquiatra la acercó él también? Era del equipo, eran los dos, eran las cabezas del tratamiento de Diego Armando Maradona. La psiquiatra, Agustina Kosachov, fue sumada al equipo únicamente por un problema, que era el de las adicciones. Bueno, hablamos, ahora quiero que sigamos revisando la historia clínica de Maradona porque tenés ahí material exclusivo que tiene que ver con si Maradona podía estar o no en su casa con una internación domiciliaria. ¿Es esa la figura? Pero recién hablabas de Agustina Kosachov y hablábamos de Luque y tengo entendido que recibiste material también que tiene que ver con cómo se enteraban ellos de la muerte de Diego Armando Maradona. Se incautaron los teléfonos celulares, 2 de la doctora Kosachov, otros tantos del doctor Luque, las computadoras, las tablets, y ese peritaje que se hizo empezó a arrojar datos, por lo menos llamativos. Los escuchamos, ¿querés escuchar esos audios? Exactamente, dale. Estamos hablando de profesionales de la salud que atendían al ídolo número 1 de la Argentina, indiscutido, un hombre que además de ser el ídolo de la Argentina tiene una familia, tiene hijos, tiene nietos, tiene hermanos. Así se referían a Diego Armando Maradona. Sí, boludo. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá, boludo. ¿Recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso lo quiero saber, si el corazón está activado, digamos, si ya llevan media hora de RCP, está muerto, básicamente. Eso lo quiero saber. Entramos a la pieza y estaba frío, con toda la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos el RCP manual, digamos, entre la enfermera, el negro y yo, y Monona. Y después llegó la ambulancia, ahora están procediendo ellos, no nos dicen cómo está la situación. Yo salí, no me dicen nada. ¿Ustedes en algún momento palparon que volvió a tener pulso o no? Imagino tranqui, tratar de bajar, esto es así, es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tiene que pasar, nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga. No, sí, ya está, o sea, hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. ¿Se va a cagar muriendo? A ver, es espantoso escucharlo. Primero por el respeto de un paciente, no se llame Diego Maradona. Segundo, por una persona que se declaró públicamente cuasi cholulo del ídolo al que asistía. Segundo, porque es el que se desdijo 3 veces de estar a cargo o no de la salud física y psíquica de un paciente llamado Diego Maradona. En un ratito voy a pedir nuevamente, lo quería decir recién antes, fuera del aire, vamos a pedir escuchar los audios, pero para reflejar algo que no es una conversación íntima al punto de que están refiriéndose clínica y técnicamente de un paciente que murió. Se llame Diego Maradona o se llame Juan Pérez. Sí, estos audios que, bueno, forman parte de la causa. Le agradecemos a Martín Gandalaf, compañero y un abrazo, Martín, fue compañero mío. Forman parte de la causa, salen de los teléfonos y a estos audios se le adosan también chats, porque cuando, recuerden, aquel 25 de noviembre, llega la doctora Kosachov con Carlos Díaz, psicólogo y psiquiatra, ellos se encuentran a un Diego, como lo dice en el audio, frío. Hay algunas cosas de esos chats que llaman mucho la atención, si les parece los compartimos,
Porque también el tono, ¿no? Y cuál era la preocupación de Luque en ese momento. A ver si los podemos ver. Manteneme al tanto, le decía Leopoldo Luque a Kosachov. Obvio, me tiembla todo, dice ella. Por ahora lo están reanimando. Esto es cuando llega la ambulancia. Esto es cuando llega la ambulancia. Esto es cuando ella le avisa que él está mal. A ver el próximo. Leo, lo están reanimando, pero nada. No lo pudieron trasladar porque no sale del paro. ¿Qué responde Luque sobre su paciente? Avísame si están enojados con nosotros. A ver, la psiquiatra a la vez era una psiquiatra por la que hoy se está investigando, corregime cualquier cosa, Pampa, se está investigando si las dosis que estaba dando de medicación superpuesta podían haberle o no causado un efecto secundario a un paciente que venía con recidivas de otros consumos, un paciente particular, como puede haber tantos otros miles además de Maradona. Seguimos con el chat, a ver, ahí sigue hablando justamente. No respiraba ni tenía pulso, dice la psiquiatra. Dice la psiquiatra, Agustina Kosachov, parecía muerto. Leo, tranqui vos por la autopsia. Será lo que tiene que ser, decía, y creo que tenemos una captura más. Murió, Leo le avisa. Ok, no quieren reanimar más. Agrega, estoy en 30, responde él que estaba manejando camino a la casa en el que en el anterior como que lo quiere calmar. Claramente se acaba de morir su paciente más famoso y tal vez el hombre más famoso del mundo. Y le dice, calmate, la autopsia es lo que definitivamente lo va a salvar. Ahora no sabemos si es lo que lo va a salvar. Vos recién hablabas, Luis, de la cantidad de medicamentos. Acá no sé si se puede hacer un acercamiento. Fíjate, esta es la última página de la historia clínica donde hablan del alta y de la cantidad de medicamentos que tenían que darle a Maradona después de aquel 11 de noviembre. Dos cosas para peritar, Pampa, antes de que continúes. Primero, si entre estos fármacos y estos componentes puede haber, al suministrarse conjuntamente, un efecto paradojal, o sea, un efecto secundario, y por otro lado, lo que tiene que ver con la vida del paciente. Si en un paciente como Maradona, con la vida que tuvo Maradona, con el cuadro clínico de Maradona, alguna de estas drogas también podría haber causado un efecto. Recordabas recién lo que pasó en su cumpleaños número 60, donde Diego fue expuesto a una situación donde no se lo vio bien y no se lo veía bien. Bueno, ahí hay parte del entorno hoy investigado y después hay un contrato. Quienes conocen a Maradona hablan de Verónica Ojeda intercediendo para que ese día Maradona ingrese a la cancha porque había que cumplir con un contrato con una importante petrolera. No podía estar ausente Maradona y así como estaba lo mandaron a la cancha. ¿Qué pasó? A los 5 minutos lo tuvieron que sacar y se lo tuvieron que llevar nuevamente a donde estaba viviendo, que era Bransen en ese momento. Sí. Una casa donde también hubo distintos relatos sobre la realidad que se vivía allí dentro. Yo siempre me pongo a pensar en una frase que dijo uno de los amigos de toda la vida de Diego, es tan solo el hombre que estuvo tan asediado, tan solo en su final, por un lado, y por otro lado, una persona que tenía todo el dinero del mundo para tener la mejor cobertura de salud y asistencia, tan desvalido. Vuelvo a los chats que veíamos recién, a la audio que escuchábamos recién, y me pregunto, ¿no? Porque esto, Kosachov le dice, quédate tranquilo de alguna manera, como que la autopsia va a reflejar que está todo bien. Un profesional, es así, los profesionales, cuando se muere un paciente, vos le entregás a un profesional, a un ser querido para que lo cuide, para que haga lo mejor, y lo primero que piensa un profesional cuando se muere un paciente es si va a quedar pegado en algo. ¿Se refieren de esa forma a nosotros habitualmente? Es lo que decían ustedes recién, más allá de si el trato es común o no, es el respeto al paciente, el respeto a la familia. Tal vez ellos pensaron que nunca se iban a dar a conocer estos audios y que quedaba en la órbita de la privacidad. Acá. Bueno, hay familiares que están sufriendo, y esto decía Dalma Maradona después de enterarse y de contactarse con este material. Luque, sos un HDP y ojalá se haga justicia, pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo, es Matías Morla. Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia. Un dato, Dalma y Janina ingresan cuando ya ven deteriorado a su padre para cuidar.
para ir directamente, o sea, hicieron frente familiar y dijeron, es momento de meternos, casi en una situación de emergencia. Ahora bien, tuvieron que articular los recursos que ya estaban habilitados y con los que Diego confiaba. Diego Vivo confiaba en este médico, confiaba en esta asistencia y confiaba en las personas que lo asesoraban. Sin embargo, las hijas ponen el cuerpo y lo custodian de cerca. Ahora bien, esta custodia tuvo que ver con estar atentas, con tratar de llamar, en un momento hubo un chat pidiendo de llamar a un médico generalista para que evalúe desde afuera el cuadro de Diego. Sí, y otro finalmente chat no se llegó. preguntando, tenemos que seguir esperando, porque recordemos que fue cuestionado si cuán presentes estaban los hijos en la vida diaria habitual de esta internación domiciliaria de Diego Armando Maradona. Y las chicas presentaron en algún momento, tuvieron que terminar mostrando un chat en el que ellas le consultan a los profesionales que los están atendiendo, ¿sigue decidiendo él si tiene ganas de recibirnos o A Carlos no? Díaz, al psicólogo. Es Janina la que le pregunta en ese famoso chat de médicos y familiares si podían ir a ver a su papá, y Carlos Díaz le termina respondiendo que hay que hacer caso a la voluntad de Diego y que Diego no quería ver a nadie. Yo quisiera volver a escuchar los audios por un punto. Está claro, no hace falta aclararlo nuevamente al aire, que los médicos en sí tratan a los pacientes, como decía Germán, como cuadros clínicos. Hay tal vez una distancia emocional un poquito más marcada de lo que nos puede pasar a nosotros con un familiar directo. Ahora bien, teniendo en cuenta que eran el equipo de primer frente de asistencia de Maradona y uno de estos médicos era un admirador. Amigo, dijo él. Amigo. Más, amigo. Vamos a escuchar, si les parece, nuevamente el diálogo entre Luque y la psiquiatra que él había dispuesto para el cuidado de su paciente. Sí, boludo. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio, se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá, boludo. ¿Recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso lo quiero saber, si el corazón está activado, digamos, si ya lleva media hora de RCP, está muerto, básicamente. Eso lo quiero saber. Entramos a la pieza y estaba frío, con toda la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos el RCP manual, digamos, entre la enfermera, el negro y yo, y Monona. Y después llegó la ambulancia, ahora están procediendo ellos, no nos dicen cómo está la situación. Yo salí, no me dicen nada. ¿Ustedes en algún momento palparon que volvió a tener pulso o no? Imagino tranqui, tratar de bajar, esto es así, es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tiene que pasar, nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga. No, sí, ya está, o sea, hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. A ver, Luque descarta que hicieron todo lo que tenían para hacer, pero hay un periodo de tiempo, un ciego, un paréntesis de horas donde no se sabe si Maradona hizo un ruido en su habitación y por eso una empleada, una cocinera no quiso molestarlo, o si realmente hubo una desatención durante al menos 8 horas en el final de Diego. Bueno, las próximas horas seguramente en la causa, no sé si van a imputar, pero por lo pronto pueden llegar a llamar a declarar a 2 de esas personas que estaban. Recuerdan que en esa casa estaba Diego, estaba Monona, que la nombran en uno de los audios, que es la mujer que hacía la comida de Diego. Estaba Maximiliano Pomargo, que es cuñado de Matías Morla, y Ezequiel Espósito, Johnny, que es sobrino de Maradona. Bueno, van a ampliar el horizonte de búsqueda de un culpable, se podría decir, hacia las personas que estuvieron esos 14 días hasta la muerte, desde el 11 de noviembre que le dan de alta en la Clínica Olivos hasta que se muere el 25, para ver si hubo una atención debida. Por lo pronto, en la historia clínica o de la historia clínica también surgen datos importantes. Por ejemplo, que Luque era tratado como médico de cabecera. A ver, quiero leer Pampa, textual. Quiero revisar eso, pero primero quiero que nos aclares. De lo que estamos hablando es de la causa que investiga las causas de muerte, de Maradona. Porque Acá hay ya no muchas. hablamos de dinero. Ayer hablábamos de dinero, hablábamos de la sucesión, hablábamos de quiénes podrían reclamar ser parte de esa herencia.
Hoy estamos hablando de las causas de muerte de Diego Maradona y la investigación que está llevando la justicia. Es en esa causa que está esta documentación. Exactamente. Dice la historia clínica al momento de darle el alta a Maradona. Evolucionó con agresividad y confusión que los médicos tratantes, Kosachov, entre paréntesis, interpretaron como abstinencia y se lo trató según protocolo de contención con drogas endovenosas. En reunión con familiares médicos de cabecera y representantes de SMG, que es la prepaga, se decidió continuar con tratamiento específico de rehabilitación en su domicilio. Hablan de rehabilitación en domicilio. Rehabilitación y no internación. De médicos de cabecera y no de psiquiatra y el neurocirujano nada más. Ahora, en su momento también esta empresa Medicina Prepaga lo que informa es que se le dio todas estas prestaciones para cubrirlo al paciente Diego Maradona y sin embargo se rechazó cierto tipo de asistencia y ahí es donde talla la labor de Luque, quien dice ser médico de cabecera a veces y a veces dijo que no, que es el amigo, que es quien lo operó solamente y empieza él a manejar esa historia por fuera de la prepaga. Por lo pronto, tomando decisiones que a la larga, y los hechos lo demuestran, fueron erróneas. Por ejemplo, no tener una ambulancia en la puerta, que estaba pautado y estaba ofrecido por la prepaga. ¿Cuánto tardó en llegar? Una vez que descubren que Diego no se movía... No, es que Diego tuvo un largo tiempo haciéndole maniobras de resucitación, RCP, llegó un médico que vive en el barrio, la ambulancia llegó bastante tiempo, después no recuerdo ahora el fino de los minutos, pero se cursó en código rojo y llegaron, no una ambulancia, no llegó una ambulancia, llegaron 3 o 4 ambulancias. El tema es cuánto tiempo Diego Maradona ya había entrado en ese estado. O sea, ¿al cuánto tiempo de que inicia el cuadro empiezan las tareas de reanimación? Cerca de las 11:30 llegó Kosachov, la psiquiatra y el psicólogo, y a esa altura ya lo habían encontrado, según dice la misma Kosachov, en los audios frío. Es decir, que Diego llevaba tiempo. En esa crisis o por lo menos desvanecido. No se sabe todavía si con signos vitales o no. Dalma Maradona asertivamente remarca este punto porque, a ver, un Leopoldo Luque estaba dentro de la escena, o por lo menos de manera remota. Constantemente llamando por teléfono. El cuñado del abogado y, a ver, referente directo hasta unos días antes, que era Matías Morla de Diego Maradona, estaba dentro de la escena, aunque Morla había sido corrido de la escena por las hijas, a tal punto que cuando se confirma el deceso de Diego Armando Maradona, Morla estaba yendo al lugar y al enterarse dice, por razones obvias, voy a dar un paso al costado para no irritar los ánimos en un momento de tanto dolor. Pero el cuñado, ¿por qué estaba dentro? ¿En razón de qué? Era el acompañante, era ese, no sé llamarlo entorno, eran las personas que rodeaban y asistían a Maradona, era un asistente más, Maximiliano Pomargo y el sobrino de Maradona. Es Carlos Díaz, el psicólogo, que en declaraciones dijo, corregime si me equivoco, que era una de las primeras veces que él veía un paciente que esté haciendo la recuperación en su domicilio acompañado por empleados. Es el psicólogo que, recordemos, no es un detalle menor, fue puesto por o acercado por Luque. Acá estamos hablando de un equipo interdisciplinario que trabajaba con Luque, no sé si en otros casos, pero acá sí, fueron llevados por Luque. ¿Ustedes recuerdan que cuando estaba Diego internado con vida en la clínica de Olivos, los que daban los comunicados eran Luque cuando llegaba en su moto o el psicólogo? Porque no nos olvidemos de la selfie que se sacó Luque el día de la externación de Maradona. Con Diego con una venda en la cabeza. Hasta ese momento no conocíamos a Kosachov. La pregunta es, o tal vez no es para reprocharle cómo atendieron a Maradona con respecto a su adicción, porque hay un punto, y eso hay que aclararlo, a Diego llega a la internación por su problema de adicción al alcohol. La pregunta es, ¿cómo no tuvieron en cuenta el problema cardíaco y lo que podría acarrear los medicamentos que le daban para esa abstinencia en su corazón, que ya estaba vapuleado desde el año 2000?
Esta causa va a continuar, Pampa, tiene verdaderamente muchos capítulos y va en paralelo de todo lo que tiene que ver con el litigio por la herencia. Indudablemente duele escuchar los tonos de personas que vivían, y no estoy desvalorizando médicamente a estos profesionales, pero claramente que cuidar al paciente Maradona era un mérito para ellos, o una forma para algunos de ellos hasta de propaganda, pero el final es doloroso y algunos términos que se escucharon indudablemente duelen mucho. Gracias, Pampa.